puesto número 2. Por primera vez en más de 2 siglos, una mujer presidirá la Corte Suprema de Chile, Gloria Ana Cevecic. Chevesic. Cevecic, No, gracias. es como Chevesic. como un amigo que vino el otro día que A ver. que lo contaba. Tuvo una Gloria Ana Chevesic. Cevecic. Uy, qué complejo, pero bueno, voy a ir de nuevo porque se lo merece. Por primera vez en más de 2 siglos, una mujer presidirá la Corte Suprema de Chile, Gloria Ana Cevecic. ¿Lo dije bien? Chevesic. Ahí Ya. está. Chevesic. Como Checo, Ya, Chevesic. no puedo. Como Chevrolet. Cevecic. Ya dale tú. A Gloriana Chevesic. Va a asumir el cargo a partir del 6 de enero del próximo año, tras ser elegida por unanimidad por el Pleno de Máximo Tribunal para el bienio 2026-2027, con una carrera judicial de casi 40 años, se convierte en un símbolo de avance constitucional y va a representar la formación femenina en el Poder Judicial. Abogada de la Universidad de Chile y actual ministra de la Corte Suprema, ha liderado reformas claves como la digitalización en procesos judiciales, la modernización del acceso a la justicia y la coordinación durante la pandemia. Y en su discurso recalcó que su elección no responde a una cuestión de género, pero que espera que su designación inspire a más mujeres para ocupar espacios de liderazgo en instituciones históricamente masculinizadas. Es la primera mujer al mando en 200 años. El Pleno de la Corte la eligió. Chevesic es abogada de la Universidad de Chile y comenzó su carrera en el 86 y además fue vocera de la Corte Suprema y su participación en gestiones clave durante la pandemia fue muy destacada. Además participó de la modernización judicial y tiene una visión de liderazgo que dijo: estamos viviendo momentos muy complejos, la forma de superarlos es actuando con transparencia y pleno respeto a las normas constitucionales y legales. Pregunta, querido, ¿por qué es importante? A ver, hay varias cosas. Está el aspecto simbólico de que, claro, es la primera mujer que asume yo te diría, la magistratura más alta del Poder Judicial y al mismo tiempo a nivel país, entre los poderes del Estado, digamos, o sea, tenemos al presidente de la República, tenemos a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, y le sigue en consecuencia en la Corte Suprema. Es interesante por varias cosas. Primero, el Poder Judicial en estos momentos está atravesando por su mayor crisis desde el año 90 a la actualidad, y particularmente la Corte Suprema. O sea, el caso corrupción, la trama bielorrusa, el caso audio son probablemente los temas que más han golpeado al Poder Judicial desde el retorno a la democracia. Está en una crisis irresoluta. Tiene al interior, y esto es interesante y es lo que quería comentar con usted, al interior de del Poder Judicial, de la Corte Suprema en lo particular, siempre han existido dos tendencias, ¿ya? Una tendencia que es la que uno podría decir es del mundo que observa, entiende el Poder Judicial como una institución que se debe a la ciudadanía y a la sociedad en su conjunto, que tiene, digamos, por así decirlo, un perfil más público. Y por otro lado tenemos a quienes dicen, no, hay que cuidar la institución, su imagen, y son, por así decirlo, más corporativistas. ¿Cuál es el problema del corporativismo? Que en casos de corrupción dicen, solucionémoslo acá, resolvámoslo a la interna, no ventilemos cosas para afuera, que la prensa no se entere, no manchemos la imagen. Si destapamos todos estos casos de corrupción, la Corte Suprema se puede ir a las pailas. Que, ojo, puede ser una opción válida. ¿Por qué? Porque igual la institución hay que cuidarla. Pensemos que hay casos en donde tú no puedes llegar y sacar personas porque te queda una institución pelada y en el fondo las soluciones tienen que ser mucho más moderadas y en función de una transición que ser así como tajante y decir ya todo esto es para afuera y nos quedamos los que quedamos nomás. Entonces esa dificultad, que son dificultades de carácter político, tuvo su punto cúlmine en la reunión de ayer, que duró más de 2 horas pese a ser una votación unánime. ¿Y por qué fue interesante? Porque estos corporativistas levantaron otra candidata, que es otra ministra, que es la señorita Angélica Repeto. ¿Ya? Angélica Repeto forma parte de esta camarilla de los corporativistas, le vamos a poner así, aunque nadie le ha puesto así. Y ¿quiénes son estos corporativistas? Fueron los que, por ejemplo, dijeron no a Ulloa, al ministro Ulloa, que fue sacado por una acusación constitucional
se tiene que quedar. ¿Se acuerdan que hubo un empate a 7 para la salida del ministro Ulloa? Bueno, estos 7 en general decían, no, mira, sabes que nosotros queremos tener nuestro candidato, y en este caso nuestra candidata, Angélica Repeto. Lo que se dice de lo que ocurrió en esa reunión fue que al principio fue bien álgido, porque efectivamente la presentaron como candidata formal, pero acá pesó mucho la tradición. ¿Cuál es la tradición de la Corte Suprema? Es que queda la persona con mayor antigüedad. Y la persona de mayor antigüedad es justamente Gloria Ana Chevesic. ¿Quién es esta jueza, esta ministra? Ahí la estamos viendo. Se hizo muy conocida como jueza, no sé si te acuerdas tú, Nico, en el caso Mopgate, en el gobierno de Lagos. Ahí, digamos, agarró notoriedad pública. ¿Por qué? Porque era la primera persona que tenía que llevar adelante en ese momento el caso de corrupción más importante en la política. Sí, pues era un ícono. Era de las que aparecía en la época en que los diarios se editaban en papel y salían fotos. Claro, Y hay que decirlo también que investigó el caso más grande probablemente de corrupción de la concertación. Sí, pues. Hay que decirlo. Sí, no, sí, ese es hasta ese momento era el caso a nivel político, porque Claro. después vino SQM, Penta, incluso el caso Audio que está actualmente. Entonces, hasta ese momento era, de hecho, a lo mejor tú eras muy chica, Yeye, pero en ese momento se hablaba mucho de que Chile era un país libre de corrupción. Ujú. Estaba esa idea de, no, en Chile nadie... Nadie roba. Claro, y de ahí en adelante se vino se empezó a destapar la olla. Y era en general porque no había mucha... no se le ponía mucho el foco al tema de la corrupción. Y yo creo que muchas cosas pasaron con además se ha investigado que muchas cosas también pasaron durante esa época. En fin, el punto. Gloria Ana Chevesic es una persona que forma parte de probablemente la tradición del Poder Judicial más importante y yo te diría más adecuada para el momento histórico que estamos viviendo. O sea, para enfrentar el Poder Judicial yo no me imaginaba a otra ministra con mejor potencial para enfrentar este caso. O sea, es una ministra muy reservada, es una ministra de la cual filtraciones muy poco, es alguien que en el fondo se toma muy en serio. Esa es otra característica de ella, es además de ser alguien muy enfática. De hecho, se han filtrado en la investigación que se ha hecho, no sé, por ejemplo, el caso Vivanco, que es una de las aristas, ¿cierto?, de la arista bielorrusa, de la trama bielorrusa y también del caso Audios. La ministra Vivanco en algún momento tuvo que rendir cuentas a la Corte Suprema. Y en esa reunión, donde estaba Ricardo Blanco también y estaba Gloria Ana Chevesic, Vivanco tuvo que declarar y explicar los pantallazos y un montón de cosas. Y hay unos momentos de esa declaración, de esa transcripción, en donde se agarra a Vivanco con Chevesic. Pero por cosas que uno podría decir formales, pero que uno las ve, o sea, las lee y dice, no, acá hay un énfasis importante. Están discutiendo por cuál era el orden, por ejemplo, de las causas que tenían que ver. Y Vivanco estaba diciendo, no, es que uno sabe, a uno le llegan como 50 causas al día para ver. Y Chevesic le dice, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de... y empieza ahí como un tironeo, claro, y que se nota, al menos en la transcripción, se nota que había mala onda y que había también una sensación de que Vivanco era la manzana podrida del cajón en ese contexto. Entonces, es esa ministra, es una ministra que también en este nuevo gobierno va a ser la cara que va a representar al Poder Judicial, es decir, no vamos a tener una administración que esté a la defensiva de estos casos, sino que cuando haya que ponerle el pecho a las balas, a mí no me cabe duda de que van a ocurrir. Si empezamos a ver casos que, por ejemplo, estén reñidos con la ley, en particular con la cuestión judicial, me da la impresión de que va a estar ahí dispuesta. Es una ministra que en el juego democrático se ha movido, que tiene experiencia, entonces súper bien elegido el nombre y que tiene que resolver la situación interna, que es, como te decía, la mayor crisis del Poder Judicial. Me gustaría complementarte sobre quién es Chevesic. ¿Lo dije bien? Sí, ¿Chevesic? ahí va. Miren, lo voy aprendiendo, chat, ahí para algunos que se estaban molestando conmigo porque según ustedes no me leo la pauta, si supieran que estudio siempre. ¿Es la única que se la lee? Voy a decirlo con todo su letra. No, ella siempre se la lee. Tranquilo. No, pero ella siempre se la lee. Pero da Dale. igual, bueno, no estamos hablando solamente de una jueza que en su momento lideró el emblemático caso Mopgate de los años de Ricardo Lagos, como estaba mencionando Camilo, sino también que fue quien procesó a ministros, condenó a 13 personas por fraude al fisco y mostró que no le temblaba la mano con el poder político.
Tiene 40 años de carrera, es de la Universidad de Chile y llegó a la Suprema en el año 2013 nombrada por el expresidente, que descanse en paz, Sebastián Piñera. Y también agrego un dato clave, Camilo, porque no es solamente una jueza dura, sino también que a ella es a quien le debemos que el Poder Judicial no colapsara en la pandemia, porque sí, ella po. lideró la digitalización, los juicios por Zoom, la tramitación electrónica y la ley de pago efectivo de pensiones de alimentos. Que demoró, fue todo un proceso. Yo me acuerdo, imagino, todos acá nos acordamos de ese momento en donde parte la pandemia y todas las instituciones dicen, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo trabajamos? Bueno, toda esa adecuación en la cual el Poder Judicial tenía poca experiencia, lo tuvo ella y fue todo un proceso largo. O sea, al principio en el fondo lo que teníamos eran audiencias suspendidas. No podían haber audiencias y ahí en algún momento empezó todo el tema de tener audiencias por Zoom, que hasta el día de hoy es una herramienta que ya está mucho más globalizada y es una de las herencias que queda, digamos, bajo esa administración. Pero sí, nada, en general es una buena señal y por eso es importante en este contexto complicado. Tremendo, 200 años tuvieron que pasar, así que le deseamos mucho éxito en esta nueva travesía. Puesto número 1.